a ver la evaluación del paciente con síncope. El síncope generalmente es la pérdida de la conciencia secundario a disminución en el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Las causas pueden ser cardiogénicas. Aquí está arritmias, disminución en el flujo de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo, flujo de salida del ventrículo izquierdo, que será, por ejemplo, disminución en la fracción de eyección. Y la otra, que bueno, también es arritmia, son problemas en la conducción, por ejemplo, bloqueos auriculoventriculares. Otras causas son por reflejo. Estas son el vasovagal, cuando el paciente tiene mucho estrés o dolor o ha estado parado por muchísimo tiempo, se asusta de algo, o posicional, por ejemplo, si va al baño o así. Y este puede tener síndrome prodromal, que generalmente es náusea, vómito, palidez, sudoración. Otro reflejo sería el de la hipersensibilidad de los senos carotídeos. En los pacientes con esta hipersensibilidad, por ejemplo, si se están abrochando la camisa que llega hasta aquí al cuello, ponen presión en los senos carotídeos y estimulan a los senos a los vasoreceptores de los senos carotídeos, y entonces hay una respuesta parasimpática y el paciente le da síncope. Y la otra sería por posición. Aquí la posición generalmente es cuando el paciente o va al baño o así, por reflejo le daría una estimulación parasimpática, por el reflejo vagal de hacer maniobra de Valsalva o así. La otra es podríamos llamarlas como otra parte de neurológicas, porque aquí unas neurológicas puede ser la vasovagal en el sentido la podemos poner como neurológica. Otra neurológica podría ser, por ejemplo, convulsiones, pero si hay que distinguir síncope versus convulsiones. Y las otras son por hipotensión. Aquí está, si el paciente tiene hipovolemia no le va a llegar sangre al cerebro. Si tiene medicamentos, que sea por ejemplo un antagonista de los receptores alfa-1 adrenérgicos, le va a dar hipovolemia. Bueno, un síncope secundario, aquí hay menos sangre que llega al cerebro. La otra sería una disfunción del sistema nervioso autónomo, por ejemplo en pacientes con diabetes mellitus o así. Esto es muy común. Esta sería la hipotensión ortostática. Entonces estas son generalmente las causas. Vamos a ver el manejo específicamente con el paciente. Entonces lo primero es ver que si tenga síncope. Entonces primero es si la pérdida de la conciencia fue súbita o gradual. Si es súbita, va a ser un problema cardíaco o neurológico. Si es gradual, entonces va a ser o por drogas que hayas tomado, entonces se va a hacer un tamizaje toxicológico, o por problemas metabólicos como glucosa o así. Entonces aquí se va a tomar una química sanguínea. Entonces, si la pérdida de la conciencia fue súbito, fue cardíaco o neurológico. Entonces, para distinguirlo es el que vuelva al estado de alerta. Regresar al estado de alerta es súbito o gradual. Entonces, si es gradual, entonces es neurológico. Y entre lo neurológico puede ser que haya sido nada más una convulsión. Entonces aquí se va a pedir la tomografía. La tomografía se pide cuando hay síntomas neurológicos focales, cuando hay daño o un trauma craneoencefálico porque el paciente tuvo síncope, se cayó y entonces se pegó en la cabeza, o si se sospechan de las convulsiones. El electroencefalograma se va a hacer cuando se sospeche de convulsiones, y la sospecha de convulsiones va a ser o porque el paciente tiene movimientos en la mano
más de 30 segundos, o tuvo, digamos, la lengua se la mordió, pero en la parte lateral de la lengua, porque en el síncope no es tan frecuente que se muerda la lengua, pero si se la muerde generalmente es en la parte frontal, pero si ya es lateral, eso ya indica más o pinta más hacia que sea una convulsión. Entonces ya sé que dura más de 30 segundos, que la mordida de la lengua sea lateral, o que tenga, que esté como confundido todavía, con somnolencia o así, después de haber tenido el síncope. Ok, y ahora sí, si el regresar al estado de alerta fue súbito, entonces es cardíaco. Y ahora el punto es por un problema en las válvulas, o es un problema, por ejemplo, de arritmia o isquemia. Entonces el siguiente paso es hacer el examen cardiológico, bueno, la exploración física en el aparato cardiológico. Entonces, exploración. Si es normal, quiere decir que no escuchamos ningún ruido, ningún soplo. Entonces, y si la causa fue cardiogénica, entonces es o por isquemia, o sea, el paciente tuvo un síndrome coronario agudo, o fue por arritmias. Entonces, aquí lo que vamos a pedir va a ser un electrocardiograma, y un Holter o telemetría. Holter si el paciente se va a ir del hospital, y telemetría si está o se va a quedar en el hospital. Y si en la exploración escuchamos soplos, entonces es o por problemas en las válvulas, generalmente una estenosis mitral, una estenosis aórtica, o por prolapso de la válvula mitral, o escuchamos un soplo por obstrucción del flujo de salida del ventrículo, que sería, por ejemplo, la cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, aquí para evaluar esto se va a hacer un ecocardiograma. Entonces, primero si el síncope ocurrió o no, si sí fue súbito o gradual la pérdida de la conciencia. Si fue súbito, entonces cardíaco neurológico. Entonces, el regresar al estado de alerta fue súbito o gradual neurológico, súbito cardíaco. Entonces hacemos la exploración del aparato cardiovascular. Si es normal, es isquemia o arritmia. Si es anormal, es válvulas o un problema con la salida del flujo sanguíneo del ventrículo. Aquí pedimos un ecocardiograma, y aquí vamos a pedir el electro de Holter, pero también las enzimas cardíacas para ver la isquemia, que serían las CKMB y las troponinas. Si esto sigue incierto después de haber seguido este algoritmo, entonces volvemos a medir 4 horas después las proteínas cardíacas, las enzimas cardíacas. También podemos pedir una tomografía computarizada, y podemos hacer pruebas como, por ejemplo, estimularlos en los carotídeos y ver si esto le produce síncope, y así sospecharíamos que fue, por ejemplo, un síncope de reflejo. Y para el síncope nunca se hace un Doppler, un ultrasonido Doppler de las arterias carotídeas, porque el paciente, para que tenga un síncope debido, digamos, a un evento cerebrovascular, por un trombo por un émbolo que se haya desprendido, por ejemplo, de la cara, por un émbolo que se haya desprendido, tiene que ser la irrigación de la arteria que ha sido ocluida va al tallo cerebral, porque en el tallo cerebral está el centro respiratorio y así. Entonces, el centro respiratorio, y para controlar el flujo de sangre que le llegue, porque ahí está la activación simpática, parasimpática y así. Entonces, si el paciente tuvo síncope secundaria a un evento cerebrovascular por un émbolo o así que haya obstruido una arteria, va a ser una arteria que le dé sangre al tallo cerebral, o sea, una arteria de la circulación vertebral o de la circulación posterior, es lo mismo. Entonces, no puede haber sido de la carótida, porque la carótida da la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, que son parte de la circulación anterior. Entonces, un émbolo en la carótida nunca va a llevar a síncope, porque no le está pegando al tallo cerebral.
Entonces, en síncope no hay necesidad de hacer un ultrasonido Doppler de las carótidas.